Listo, Edison, gracias por todo tu tiempo. Aquí vamos a explicar toda la información que estaba pendiente. Gracias por todo tu tiempo. Este video, por favor. De hoy vamos a averiguar cómo funciona un motor diésel y quiero que tengas en cuenta los diferentes tipos de combustibles que tenemos, que son la gasolina y el diésel, y estos provienen de la misma fuente, que es el petróleo crudo. Es por eso que también veremos algunas diferencias de cada tipo de motor más adelante. En un video anterior hablamos acerca de un motor de 4 tiempos a gasolina, pues el motor diésel sigue un proceso casi idéntico, y para eso vamos a recapitular rápidamente cómo funciona un motor a gasolina. Empezamos por la primera etapa, que es cuando el pistón se mueve hacia abajo, creando un vacío en la cámara del cilindro que aspira aire a través de la válvula o válvulas de admisión, ya que pueden haber más de una. A continuación, las válvulas se cierran y el pistón vuelve a subir, comprimiendo todo ese aire junto con un poco de gasolina que se mezcló bien de manera directa o indirecta. Luego el sistema de encendido crea una chispa mediante la bujía, creando una explosión controlada de aire comprimido y combustible que envían el pistón hacia abajo. Luego finalmente el pistón se mueve hacia arriba, empujando los gases a través de la válvula de escape. Como te mencioné, los motores diésel y gasolina comparten este mismo proceso en general, pero en la tercera Listo, etapa, Juan que es la Fernando. carrera de Gracias. combustión, es donde radica la diferencia clave. Lo importante, conseguí ese video, sí, lo explica excelente. Y me gustaría, antes de continuar, me gustaría explicar ahora qué es lo que pasa con los turbomotores. Los turbomotores simplemente lo que hacen es introducir a alta presión más aire en los cilindros, dando como resultado mayor eficiencia de la gasolina. ¿Pero por qué? Porque la combustión se realiza entre el oxígeno del aire y el combustible. Si nosotros introducimos más aire, entonces se aprovecha mucho mejor la gasolina. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de los turbocompresores, porque necesitan un compresor adicional para introducir ese aire y de esa manera eh, optimizar la gasolina. Prácticamente los turbomotores se usan en carros mucho más pesados, en camionetas 4x4, y obviamente muchos de los carros actualmente utilizan también un filtro de sólidos que, que les durará que 40, 50 mil kilómetros y se tapona y complicados. Para todos esos carros, las pastillitas MPG-CAP funcionan súper bien. Habíamos explicado de que tanto el motor a gasolina como el motor a diésel tienen el mismo, mecánicamente tienen el mismo principio. Se mezcla oxígeno del aire y se mezcla la gasolina. En la, en la gasolina en el momento de la compresión, viene la bujía, produce la chispa y se genera la energía. Esa energía mecánica se transmite por el cigüeñal a las ruedas del carro y obviamente genera el torque, genera el movimiento del carro. En el diésel, en cambio, no hay bujía, pero hay gran compresión del aire. El aire se comprime, se eleva la temperatura y eso hace que el momento que inyecta el diésel se produce la combustión. Nuestras pastillitas prácticamente están, su uso es el momento de la combustión, es decir, el momento en que se enciende ese compuesto entre oxígeno del aire y combustible. Al explotar, hace que el pistón se mueva hacia abajo y se genera esa energía mecánica. Lo importante de la pastillita es entender que es un aditivo sólido catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador en una reacción química simplemente acelera una reacción química. Lo importante del catalizador es que
Si bien es cierto, acelera la combustión, porque la combustión es una reacción química, también importante entender que no se consume, sino que también es también es expulsado, tal con los gases que se genera, también ese catalizador es expulsado. Entonces hay que entender esto porque esa pastillita, tal cual como está especificado por el fabricante, siendo un catalizador, no va a afectar al motor. Baja la temperatura, baja la temperatura del motor, disminuye los gases que se genera, porque cuando se forma una reacción química, yo mezclo el oxígeno del aire con la gasolina, se produce la combustión dándome como resultado el anhídrido carbono, un poco de agua y la energía mecánica. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es con la pastillita optimizando ese resultado, haciendo que la combustión se haga mucho más rápida, se aprovecha prácticamente, hablemos de que cuando yo le pongo a un motor, a un carro, yo le pongo gasolina super, me funciona muy bien. Baja el sonido. Los carros nuevos, ustedes se dan cuenta de que funcionan súper bien silenciosos, tienen gran potencia, pero si ustedes le colocan a un carro nuevo una gasolina extra, empieza a tener problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Que baja la potencia. Por ejemplo, una cuesta no sube, entre que sube, no sube, el sonido aumenta, los gases que se producen y que salen por el tubo de escape son mucho mayores. Hay muchos carros que no funcionan con gasolina extra, tienen problemas. Muchas personas, por el costo de la gasolina, se han vuelto en la necesidad de mezclar 50% de extra y 50% de super por los costos de la gasolina super. Esta pastillita, prácticamente la bondad es que le sube el octanaje a la extra, le convierte como que si estuviera, como que se convirtiera de extra a gasolina super. ¿Por qué? Porque es un catalizador, porque optimiza la gasolina, acelera la combustión y prácticamente los resultados son muy parecidos a la gasolina super. Les puedo decir que con experiencia, mi hija Carolina me regaló un kit, lo puse y hasta llegar yo a la casa estuve súper convencido. Llevo más de 30 años utilizando un carro, una camioneta, entonces cuando ya se tiene experiencia es fácil darse cuenta de la potencia que tiene el carro. Entonces, eso a mí me ha motivado para poderle apoyar a mi hija porque es un producto confiable. Espectaculares. Y nuevamente para completar esto, hablábamos de los turbomotores. Simplemente un turbomotor, lo que hacemos es se le aumenta más aire. Les voy a hacer una comparación. Nosotros a nivel del mar tenemos mayor presión. ¿Y qué tal? Cuando subimos al Cotopaxi hay menos presión. Cuando hay menos presión, simplemente hablemos de presión atmosférica, simplemente el oxígeno del aire disminuye. En cambio, a nivel del mar, hay más presión y hay más oxígeno del aire. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo voy a la costa, los carros que van de la sierra a la costa funcionan súper bien porque hay más oxígeno. Pero si un carro de la costa viene a Quito, vulgarmente nosotros decimos que le cogió la altura. Eso es lo que sucede en un turbomotor. Le aumentan más oxígeno y al aumentarle mayor oxígeno a la combustión, esa combustión
mejora. Listo, Juan Fernando, eso es lo que les podría decir y me gustaría que hagan una ronda de preguntas de algo que no esté claro o cualquier cosa respecto a esta situación. Perfecto. Por ejemplo, ahí nos preguntan, ¿este producto sirve para vehículo normal y de gama alta? Sí, de preferencia, yo les estoy recomendando, hay mucha gente que estaba usando gasolina súper y por el problema económico que estamos viviendo y le están ahora usando con extra, pero se ven perjudicados en la potencia. Entonces, carros de alta gama se puede usar. Es más, hay muchas personas que inclusive usando súper, poniéndole la pastillita, están mejorando, están optimizando. Es que básicamente es mejorar la combustión. Y ahí les pongo un ejemplo. Todos en nuestra vida cotidiana hemos visto o hemos usado una cocina a gas. Y una cocina a gas, cuando los chiglores están limpios, pues simplemente genera una llama azul. Si es que yo le pusiera más oxígeno, esa llama se vuelve mucho más azul y muchas veces ya no se la puede ver, pero es esa llama que resultante tiene más capacidad calórica, es decir, va a cocinar mucho más rápido los alimentos si es que le pusiéramos más oxígeno. Es porque la calidad de combustión es muy buena. En cambio, cuando nosotros vemos en una cocina en donde la llama se vuelve amarillenta, esa es una combustión de mala calidad. Ustedes todos sabemos, lo primero que causa es el hollín que genera, mancha las ollas y eso es lo que sucede. Exactamente lo mismo, eso es lo que sucede en los motores de combustión interna. La mala gasolina genera más hollín, ese hollín se libera por el tubo de escape al medio ambiente y nos contamina. Por eso es que muchas ciudades están prácticamente con una contaminación altísima y se ve niebla. Y esa niebla es de mucho CO2. Espectacular, muy bien. Aquí también preguntan, ¿cuál es la diferencia de los aditivos líquidos y las MPG caps en este caso? Sí, excelente pregunta. Y ahí viene una de las ventajas, porque los aditivos han venido existiendo desde hace mucho tiempo atrás. Las MPG también yo entiendo que están a partir del 2005. En Estados Unidos hay gran cantidad de diferentes marcas. La ventaja de esos aditivos entre las MPG y los aditivos líquidos es que ese líquido no se evacúa, se queda en el cilindro, se forma una pasta y al mezclarse con el hollín, su resultado va a ser que el motor se va a desgastar, va a necesitar de un mantenimiento mucho más temprano, llamémosle así. En cambio, las MPG sí es un aditivo, pero es un aditivo sólido y es un catalizador. El catalizador acelera la combustión y la ventaja es que también sale evacuado con los gases de la combustión. Entonces, muchas veces dicen, me ha tocado por ahí alguna pregunta que me dicen, pero con el tiempo eso va a afectar al motor. Con el tiempo me va a dañar el motor. Lo único que estamos haciendo es optimizando esa reacción química. Lo que está haciendo esa pastilla es optimizando esa combustión. Y así como existen gases que se van en el escape y por el tubo de escape, también se evacúa ese catalizador. Esa es la ventaja de que sea un aditivo catalizador. Impresionante, súper bien. Gracias por la información. Dicen, una pregunta, ¿también se puede usar en motores a carburador? En motores a carburador es un poco muy complicado porque prácticamente a carburador hablemos de que la inyección, la mezcla aire y combustibles de forma mecánica. Eso se da en los carros antiguos, hablemos de hace 20 años atrás, y ahí
bien complicado porque ahora todos los carros modernos a partir del 2006, no, del 2000, ya todos los carros son a inyección electrónica. Entonces esa es la ventaja. Los inyectores electrónicos van sensando. Si es que yo acelero, necesito más aire, necesito mejorar la combustión y todo eso le va dosificando de acuerdo a la necesidad que tenemos. Pero con el carburador, lo único que está conectado es de acuerdo al pedal que voy acelerando, voy aumentando, voy abriendo más la válvula de admisión y ahí sí se complica. Cuantificar los resultados se cuantifica, pero a la postre sí, sí va a ayudar, pero no es tan notorio como con los carros modernos. Como son a inyección electrónica, esos, ¿después de qué? Después de 30 minutos de estar manejando, uno ya se da cuenta de que mejoró la potencia. En cambio, en los carros de carburador es muy complicado, pero a la postre, como la combustión sí se mejora, va a mejorar en el mantenimiento, va a durar un poquito más de ese motor, Espectacular. pero no es tan notorio. Interesante. Dice por ahí también preguntan si es que aplico la pastilla a un camión con HG. Se movió un poquito. Si le aplico a un camión HG con un sistema de combustión con urea, ¿cuál sería el resultado? A combustión con urea. O sea, ese motor debe ser grandísimo. Bueno, en resumidas cuentas, hablemos de que para una combustión yo necesito de dos elementos y es el oxígeno del aire que tomamos a presión atmosférica y el otro puede ser cualquier combustible. Aplicando ese criterio hasta podría ser la combustión con el gas que nosotros usamos en las cocinas. No sé, ustedes recordarán que antes había carros que le clonaban, en vez de gasolina, usaban el tanque de gas que se compone en las cocinas. Obviamente que si va a usar, sí se puede usar, pero el problema es el peligro que se tiene con un tanque que puede explotar al mínimo descuido. Entonces, siempre y cuando la combustión yo tenga oxígeno del aire y cualquier combustible y comburente, se puede aplicar. Se puede aplicar porque lo que estamos utilizando es acelerando la combustión. Ahora, la pregunta básicamente es, ¿puedo usarlo en qué? En cualquier combustión. Muy bien. También otra pregunta que mencionan es, las LPG cars, en vez de perjudicar al motor básicamente le beneficiarían a largo plazo, porque normalmente hay esa pregunta de que si es que lo uso seguido, ¿no? Sí, bueno, eso para mí lo tengo claro desde el punto de vista de que un catalizador em, no actúa en la reacción química. Lo que hace es acelera esa reacción química. Y el momento que acelera esa reacción química, no se consume ese catalizador, no se consume y es expulsado. Entonces, estamos diciendo de que no se queda en el motor, no es parte de la reacción química y es expulsado. Desde ese principio, la pastilla no debería causar ningún efecto dañino, o sea, simplemente acelera la combustión, no se consume y luego es expulsado con los gases tóxicos que se producen en la combustión. Muy bien. También preguntan si es que en estos tiempos que hay cortes de luz, ¿qué resultados da si es que también da ahorro en los generadores en este caso? Ah, sí, en realidad, o sea, en los generadores, es que los generadores igual no tienen realmente, no sé, los grandes generadores sí tendrán inyección electrónica. En los generadores eléctricos que tengan inyección electrónica,
va a ser notorio porque les va a durar más tiempo. Pero si hablamos de los pequeños generadores, esos solo tienen un carburador. Entonces va a suceder lo mismo que los carros que tienen solo carburador. Pero a la postre, los gases que emite sí son más en cantidad, es menos cantidad. Entonces eso ya es un beneficio porque a la final depende de dónde le ponga el generador. Y si yo ya me doy cuenta que hay disminución de gases tóxicos y ya es una ganancia. Y eso sí se pueden dar cuenta. Eso sí eso sí es notorio. Qué espectacular. Ya, también me comentan, ¿cuáles son los efectos secundarios para un vehículo al utilizar la pastilla? Los efectos secundarios, o sea, yéndonos al caso extremo, en donde, digamos, un motor que no esté diseñado para gasolina extra, probablemente, o digamos que solo esté diseñado para gasolina extra, hablemos así, que solo esté diseñado para gasolina extra, es decir, la combustión va a ser no tan potente o no tan fuerte. Pero yo me estoy yendo al caso extremo, que podría ser un carro chino, por decirlo así. Pero no, yo no tengo conocimiento de que, o sea, aquí trato de relacionar el tiempo de vida útil de un cilindro, ¿cuándo va a mejorar esa vida útil? Cuando la combustión sea más pura, sea más limpia, emita menos gases. Entonces yo trato este momento de relacionar. De pronto cuando me digan, no, este carro es solo diseñado para que use gasolina extra. Y si es que usa gasolina súper, se va a dañar. Es una comparación, o sea, media ilógica, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a diseñar solo para un motor que use mala gasolina? Y si es que usa buena gasolina se va a dañar. Entonces, les pongo la otra pregunta, la otra alternativa. O sea, yo les cambio, les doy una respuesta haciéndoles un cambio. ¿Creen ustedes de que va a existir motores que se diseñen para que solo use mala gasolina y que le afecte cuando use gasolina súper? Porque el efecto de la pastillita es optimizar la combustión de tal manera que yo pongo gasolina extra y se convierte o sus resultados es equivalente a que yo estuviera usando gasolina súper. Buenísimo, qué espectacular. Así que amigos, hoy día ya han aprendido una información, considero yo que bastante valiosa. Hemos visto ya de una manera más técnica o de parte de un experto, obviamente, el poder ver cuál es la perspectiva y cuáles son las preguntas que normalmente llegamos a tener. Edison, de verdad, gracias. ¿Puedes contarnos algo adicional, tal vez? Es decir, que tú realmente para todo tipo de vehículos recomendarías que es bueno este tema de el nuevo producto que estamos importando. Sí, o sea, te vuelvo a repetir, considerando a las MPG Caps como un catalizador que acelera la reacción química, que acelera la combustión, prácticamente es aplicable en cualquier motor y usando cualquier combustible, porque lo que estamos optimizando es la combustión. Esa combustión es la que a mí me genera la energía mecánica para yo poder transmitir al cigüeñal y ese cigüeñal me transmite a las ruedas del carro. Muy bien, Edison, te quiero agradecer muchísimo por la información que nos has brindado el día de hoy. Pues esto lo vamos a subir al canal de YouTube. Y quiero comentarles, equipo, hay dos opciones aquí. La opción de que tú, como ya te das cuenta, puedes ser un cliente y puedes sacar beneficios para ti o tu vehículo. Pero también estamos lanzando e impulsando de manera grande todo este negocio. Así que quiero contarte que también tienes la posibilidad de ser distribuidor, ¿sí? Y quiero comentarte que dentro de los beneficios que tú puedes llegar a tener, déjenme